Hola, soy la ingeniera Karina Estrada y hoy vamos a hablar sobre seguridad en la gestión de proveedores. Entonces tenemos que hablar primero de un proceso, que nos ayude, un proceso macro que nos ayude a entender cómo vamos a interactuar con los proveedores. Pero sabemos que en la empresa tenemos diversos tipos de proveedores, así que vamos a tratar de agruparlos un poquito. Tendremos los proveedores de servicios de plataforma a través de internet, como es el caso de los IaaS, de los SaaS, Estos servicios que nos venden por paquetes de suscripción, como lo que es el caso del correo electrónico, diferentes otros tipos de servicios de plataforma SaaS, ¿sí? De software, o de gestión de proyectos, etc. Luego tenemos los proveedores de desarrollo de software, a los que les damos un tratamiento especial. También tenemos a los proveedores de auditoría, todo lo que son el ethical hacking, las pruebas de penetración, las mismas auditorías de certificación, ya que van a acceder a ciertos activos de seguridad que tenemos que también darles un tratamiento especial. Y también tenemos los que son los proveedores de sistemas TIC, todo lo que son proveedores de infraestructura o servicios, sistemas, aparatos o incluso servicios que nos van a ayudar a sostener la infraestructura, todo lo que es el sistema de redes, todo lo que es procesamiento, bases de datos, etc. Y bueno, y en el otro grupo pondremos a todos los demás proveedores, donde incluye lo que es la consultoría y capacitación. Bien, entonces, considerando estos grupos, vamos a analizar cómo sería un proceso de gestión de proveedores que considere los requisitos de seguridad. Entonces, comenzamos. La parte cero, la parte inicial, es que todas las áreas que van a contratar proveedores deben de recibir una capacitación, deben recibir instrucciones sobre estos requisitos de seguridad en la gestión, sobre la política que les estoy hablando hoy. Deben de saber cuáles son los requisitos según el tipo de proveedor. Todo esto se encuentra documentado en el proceso de gestión de la seguridad, en la gestión de proveedores, así como en la política y en sus procedimientos. Bien, luego viene la siguiente etapa donde las áreas contratantes van a preparar las especificaciones técnicas, ¿verdad? Las especificaciones, donde aparece qué tipo de sistema, qué características va a tener. Y si estamos hablando de sistemas o de desarrollo, tenemos que apoyarnos siempre de estos procesos, del proceso de desarrollo, y si son para sistemas tenemos que apoyarnos del proceso de gestión de la seguridad de infraestructura, donde también tendremos ahí características para los diferentes servicios de infraestructura, Tenemos dentro de este proceso, dentro del proceso de gestión de seguridad de proveedores, el procedimiento para la selección de proveedores, donde ahí se podrán orientar mejor. Esto lo vamos a ver en los siguientes minutos. Podrán orientarse mejor qué criterios adoptar, para las especificaciones técnicas y también para la selección de proveedores. Entonces, luego de preparar las especificaciones técnicas, viene la evaluación y selección del proveedor, donde vamos a variar un poquito. Si es un proveedor de plataforma, así le vamos a llamar a estos paquetes de suscripción, ¿sí? Tenemos que utilizar otro proceso que es el procedimiento de contratación y gestión de plataformas. ¿Por qué? Porque estas plataformas tienen un comportamiento particular, no se dejan manipular, Ya vienen como un enlatado ya prefijado de cómo van a ser sus SLAs, cuáles son sus características y garantías de seguridad. Entonces, más que nosotros le pidamos, qué hacer, vamos a poder seleccionar nada más, evaluar si la plataforma cumple o no con los requisitos de seguridad y en función de eso seleccionar. Luego vienen los proveedores de desarrollo, Si es un proveedor de desarrollo, entonces tenemos que considerar ciertas obligaciones para el desarrollo subcontratado e incluso para la cadena de suministro. Recordemos que cada vez que trabajamos con proveedores, ellos también tienen proveedores, no solamente de desarrollo en sí mismo o de implementación en sí mismo, no solamente personas, sino también a su vez insumos. Y tenemos que ver el tema de la seguridad y la disponibilidad, de toda esta cadena de suministro. Luego viene también lo que es el proveedor de auditoría. Si el proveedor es auditoría, tenemos que ver las consideraciones, para la selección de un proveedor de auditoría que pueda aceptar las condiciones de seguridad
que le vamos a dar, ya que estos proveedores van a acceder a información confidencial, van a poder visualizar o incluso conectarse a nuestros sistemas dependiendo del tipo de proveedor, y para ello deben de darnos ciertas garantías de seguridad, ciertas obligaciones contractuales, ¿no? Y es necesario poder acordarlas en el proceso de selección para que luego el auditor no nos diga no, así no es. Así que todo eso debe ser conversado desde un inicio. Luego tenemos los proveedores de sistemas TIC, como ya había hablado, y estos también tienen ciertas condiciones, ¿no? Tanto para ellos como para su cadena de suministro, ¿no? Es muy importante considerar esto porque es posible que ellos subcontraten otras personas o subcontraten elementos, servicios que a través de ellos también nos puedan llegar brechas de seguridad si es que no son correctamente trabajados, y esto lo vamos a ver en los siguientes minutos. Pues una vez que ya hemos evaluado los diferentes tipos de proveedores, ¿no? Y me dirán, ¿qué pasa con todos los demás? Bueno, para todos los demás, el proceso también nos da criterios generales que aplican a todos, ¿sí? Que debemos de también considerar para todos los demás. Entonces, con estos criterios de selección, podemos ver si es que ya encontramos un proveedor que cumple con los requisitos. Si encontramos un proveedor que cumple con los requisitos, entonces vamos a presentarle las condiciones contractuales de seguridad, ¿no? Con las respectivas adiciones ya estipuladas en el contrato según el tipo de proveedor, así como les he comentado. Entonces, es importante que no solamente quede en conversación ni en propuestas, sino que hayan cláusulas contractuales específicas con los proveedores para garantizar que no se abran brechas de seguridad, ¿no? Entonces, el área legal de la empresa debe preparar el contrato con los proveedores y poder visualizar que los requisitos indispensables que nos da el equipo de seguridad en este proceso, entonces, estén incluidos dentro del contrato. Entonces, si el proveedor acepta las condiciones y se firma el contrato, pasamos a la siguiente etapa. Y si no las acepta, pues regresamos a seleccionar otro proveedor, ¿no? Ahora me dirán, ¿y qué pasaba si es que el proveedor no cumplía con los requisitos? Seguíamos en el proceso de búsqueda, ¿no? Pero imaginemos que ya el proveedor ya firmó, bueno, ya cumplió con todo el proceso de selección, ya firmó el contrato, entonces vamos a la etapa de onboarding, ¿no? La etapa de iniciación. ¿Y qué debe pasar? Le vamos a entregar información. Yo sé que ustedes le entregan información respecto de lo que necesitan para la contratación, pero también tenemos que entregarle información respecto de lo que esperamos que cumplan con la seguridad. Hay cosas que están en el contrato, pero hay procedimientos específicos que ellos deben conocer, como es el caso de procedimientos de seguridad, políticas de seguridad a las cuales ellos están afectos. Y si es necesario, incluso pasarles por capacitación respectiva de las políticas de seguridad que se espera que ellos cumplan. Asimismo, en el proceso de onboarding les vamos a levantar los accesos que sean necesarios conforme al criterio de mínimo privilegio, no se olviden, ¿no? Porque no vamos a darle más accesos de lo que necesitan para la tarea, ni por más tiempo del que necesitan para hacer los trabajos. Todo esto debe ser supervisado, ¿no? Y no debe dejarse sueltos accesos ni en demasía, ¿no? Abiertos en demasía cuando estamos trabajando con proveedores. Hay que tener mucho cuidado. Y asimismo debemos considerar si existen nuevas brechas en el trabajo con este proveedor. Muchos de estos proveedores van a traer sus propios sistemas, van a traer sus propias personas, ¿no? Y entonces el área contratante debe tener allí una visión de cuáles son los riesgos y brechas que nos está trayendo el proveedor para saber cómo poder manejarlas. En muchos casos serán menores, pero en algunos casos podrían ser mayores y tenemos que afrontarlas, así como se gestionan un proyecto, ¿no? Los proveedores dentro del proyecto se tienen que considerar los riesgos de trabajo con estos proveedores. Luego viene ya la etapa de implementación, ¿no? Ya se dio toda la inducción a los proveedores, ya se hizo toda esa parte y ya están implementando. Entonces va a diferir un poquito si es que es un proveedor de sistemas o desarrollo, porque si es un proveedor de sistemas o desarrollo, entonces hay que prevenir, ¿no? Definir estrategias de contingencia por si es que el desarrollo no sale como queríamos o si el despliegue del sistema no sale como queríamos y hacer un rollback para no dañar el sistema productivo, ¿no? Luego también hacer pruebas obviamente de las funcionalidades de seguridad del nuevo producto que nos están trayendo, ¿no? Tanto que si es hardware, software o un desarrollo.
Y bueno, si es que ya hay aprobación, ¿no?, por el dueño del proyecto, si hay una aprobación, pasamos a la siguiente etapa. Y si no hay una aprobación, entonces hay que evaluar si es necesario disolver el contrato. Toco este punto porque hay momentos no graves de dificultad con el proveedor donde sí se tiene que ver si va a haber una disolución del contrato. Pero si no es algo grave, entonces lo que hacemos es volver a la etapa de implementación donde se tienen que corregir y ajustar las cosas, se vuelve a verificar, ¿no?, las pruebas de funcionalidad y si es que ambas partes están de acuerdo, se hacen todos esos trabajos hasta que se cierre y haya aprobación del jefe del proyecto, ¿no? Ustedes saben que esto depende mucho de las horas acordadas, de las negociaciones con el proveedor, pero bueno, ya lo dejamos en la negociación y la coordinación del área contratante. Pero si hubo aprobación, ¿no?, ya cuando hubo aprobación y todo está funcionando, pasamos a la siguiente etapa, que es ya definir la estrategia de despliegue con el proveedor. Y esto es algo importante porque muchas veces tenemos los proyectos, ¿no?, donde dejamos todo el marco a las personas, a los administradores de la empresa, y olvidamos invitar a los proveedores que nos dan soporte, ¿no?, a los componentes que se van a aplicar dentro del proyecto. Entonces el proveedor debe estar presente y todo el tema de licenciamiento, todo el tema de herramientas que ellos deban de dar, deben estar listas y ser parte de estas estrategias de despliegue, ¿no? Entonces debe haber un monitoreo y soporte por parte del proveedor y también debe haber una evaluación de cumplimiento según el tipo de proveedor, ¿no?, y ver el tema de revisión de accesos. O sea, debe haber una supervisión del trabajo del proveedor donde se vea que están cumpliendo no solamente con el objeto principal del proyecto, con el producto, las especificaciones técnicas, sino también con la parte de seguridad que están en las especificaciones técnicas, con la parte de seguridad que está en los contratos y con la parte de su obligación en lo que es el respeto a los temas de los accesos. Hay que revisar los accesos del proveedor, ¿no?, de manera periódica dentro de este proceso de trabajo del proveedor. Luego viene el tema de manejo de incidentes y contingencias, ¿no? Esto debe estar presto también para las implementaciones que nos hace el proveedor o operaciones que nos brinda el proveedor para ver que no hayan, para ver cómo se va a enfrentar esto con apoyo del proveedor cuando ocurran incidencias. Eso puede necesitar que haya una modificación o una actualización o una precisión dentro de los procedimientos de gestión de incidentes, donde según sea un incidente que afecte al sistema o servicio que está brindando el proveedor, haya un escalamiento hacia ese proveedor con SLAs definidos en los tiempos de atención. Entonces, si con todo esto hay un incumplimiento, ¿no?, tenemos que volver a evaluar si vamos a disolver el contrato, pero si no hay incumplimiento, entonces avanzamos. Si no vamos a disolver el contrato, se mitigan las no conformidades detectadas. De repente el proveedor ha incumplido algo en la seguridad y vemos si no es grave y si lo puede subsanar, le pedimos que mitigue estas no conformidades. Pero si ha realmente afectado a la seguridad, dañado a la empresa, vemos que es muy riesgoso o el proveedor es reticente a corregir, tenemos que considerar la disolución del contrato, ¿no? Pero imaginemos que todo esto ya fue parchado y ya podemos ver el tema de que no hay incumplimientos y podemos pasar ya con el seguimiento, la revisión y gestión de cambios, porque cuando uno está trabajando con proveedores también pueden haber cambios en los temas acordados inicialmente, ¿no? Tal vez el proveedor es tan bueno o tal vez el contexto ha cambiado, ¿no?, y necesitamos o incrementar el alcance o modificar los servicios, pedir algún término de modificación. Entonces, aquí entramos en una etapa en la que se sigue haciendo seguimiento y supervisión al proveedor y se puede incluso hacer gestión de cambios del servicio del proveedor y si es importante se tiene que también actualizar el contrato, ¿no? Esto es importante cuando actualizan las adendas. No olviden la vigencia de lo que son las políticas de seguridad, los requisitos de seguridad a nivel contractual, ¿no? Luego viene ya la terminación o cese del contrato, donde realmente no termina la obligación del proveedor y debemos pedirle ciertas cosas en función de la información o las actividades que ha realizado el proveedor dentro de la empresa, ¿no? El acceso que haya tenido, debemos pedirle algunas responsabilidades posteriores incluso a la terminación del contrato. Bien, este es un resumen de cómo funcionaría el proceso de gestión de proveedores, ¿no? El proceso de seguridad en la gestión de proveedores.
Ahora quisiera hacer énfasis en algunos puntos para que podamos entenderlos mejor, ya que eso es algo que ustedes van a hacer continuamente, ¿no? Trabajar con proveedores. Quiero comenzar con el procedimiento de preparación para la contratación de proveedores. No vamos a ver el procedimiento en sí mismo, pero sí quiero darles unos tips, algo importante que deben de considerar. O sea, es importante poder darle también concientización y entrenamiento para el personal que interactúa con los proveedores. Es lo que habíamos comentado ya respecto a las reglas de compromiso apropiado, las políticas que les toca al proveedor, los procesos, procedimientos, ¿no?, que debe de cumplir tanto el área contratante como el proveedor. El tema de accesos es muy importante porque muchas de las vulnerabilidades de seguridad, de los ataques de seguridad se dan o se aprovechan de lo que son el trabajo con proveedores. Actualmente gran parte de los ataques de seguridad ingresan por ataques que sufren los proveedores, entonces es necesario poder controlar los accesos, manifestarles las políticas, ¿no? Y todo esto tiene que saberlo el área o las áreas contratantes. Asimismo, hay que notificarles, ¿no?, a las áreas contratantes respecto a requisitos del proceso, ¿no?, que puedan ser específicos del tipo de sistema. Como había hablado, también hemos hablado de las especificaciones técnicas y según sea el producto o servicio a contratar, ¿no?, se tienen que elaborar. En el caso de desarrollo, las especificaciones técnicas son elaboradas por el equipo de producto, diseño, ¿no?, los que modelan todo lo que va a ser el requisito del producto a desarrollar. Y esto debe seguir, ¿no?, el procedimiento de diseño que forma parte del proceso de desarrollo seguro del sistema de gestión de la seguridad de la información. Si vamos a tercerizar, en este caso estamos hablando de proveedores, como vamos a tercerizar, se aplica también el procedimiento de desarrollo tercerizado dentro de lo que es la política de desarrollo seguro. En el caso de sistemas, ¿no?, de otro tipo de sistemas, hardware, ¿no?, las especificaciones técnicas pueden ser elaboradas por el equipo de proyecto o el equipo de infraestructura, o incluso en algunas áreas también, en algunas empresas puede ser el equipo de operaciones, y tiene que ir siempre acorde con todas las políticas de seguridad de la gestión de infraestructura. Asimismo, tienen que definirse para los temas de adquisición de software, ¿no?, especificaciones de seguridad para la adquisición de sistemas de software. Y estos sistemas de software también tienen requisitos de seguridad que son estipulados en los procedimientos dentro de este proceso de gestión de proveedores. En el caso de plataformas, debemos usar el procedimiento de gestión en el uso de servicios de plataformas, donde tenemos ahí algunas pautas sobre qué es lo que debemos de buscar cuando seleccionamos plataformas. Ahora veamos, estamos en el proceso, ¿no?, de evaluación y selección, estamos en el procedimiento de evaluación y selección, ¿no? Entonces hay que ver que las áreas contratantes realicen las siguientes actividades. Primero, identificar y comentar los tipos de proveedores. Tienen que saber realmente qué tipo es para poder saber qué requisito le toca, ¿no? Y también poder saber a qué tipo de información van a afectar y ver si es que pueden dañar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿no?, de la información de la organización. Se tiene que usar los principios establecidos en este procedimiento para poder evaluar a los proveedores de acuerdo con la sensibilidad de la información, los productos y los servicios. Entonces, ¿qué tipo de proveedores podría tener la empresa? Vamos a tener unos ejemplos como para abrir un poco la mente, que sería consultoría de seguridad de la información, servicios de plataformas, ethical hacking, desarrollo subcontratado de empresas, programadores externos. También se contratan programadores externos, no solamente contratamos empresas, contratamos personas como independientes, ¿no? Proveedores de mantenimiento de sistemas informáticos, proveedores de mantenimiento de sistemas de control ambiental, ¿no?, para el centro de datos, por ejemplo, proveedores de mantenimiento de sistemas energéticos, auditores de certificación ISO 27001 y otras certificaciones. También están continuidad de negocio, protección de datos personales, auditores de certificación de acreditaciones locales, ¿no?, en los países en los que queremos participar. Este es un ejemplo, ¿no?, de proveedores que pueden llegar a la empresa y que debemos de proteger según la clasificación que les había contado en el resumen del proceso. Y ya durante la etapa de la contratación debemos adoptar algunas medidas, ¿no? Las áreas contratantes deben definir requisitos técnicos que se deben añadir a las obligaciones contractuales.
Y esto lo quiero tocar o lo quiero decir al menos de manera rápida, pero quiero que entiendan las diferentes pautas que se deben pedir contractualmente a un proveedor para realmente poder cerrar las brechas de seguridad y luego exigirle al proveedor, poder exigirle cosas al proveedor, ¿no? Si no lo ponemos por contrato, muchos proveedores no se verán en la obligación de tener que cumplir con nuestras expectativas de seguridad. Entonces, comencemos. Primero, debemos acordar y describir cuál va a ser la información de la organización, los servicios de tecnología y la infraestructura física a la que los proveedores pueden acceder, pueden monitorear, controlar o utilizar. O sea, eso debe quedar claro, qué parte de nuestra empresa, qué activos ellos van a poder acceder. Segundo, acordar qué métodos, ¿no?, van a usar para poder acceder a esta información a la empresa. Si la empresa les va a proporcionar a ellos ciertos accesos controlados, si es que ellos van a tener que visitar oficinas, hay que acordar cuáles van a ser los métodos para lograr el acceso a la información. También en estos métodos también tienen que ver los dispositivos, la seguridad de los dispositivos de los proveedores. Entonces, cuando estamos hablando de personas que se van a conectar a los sistemas de la empresa, debemos de considerar también las partes respectivas que les toca en lo que es el proceso de seguridad, de gestión de seguridad de la información en el trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver que sus dispositivos estén seguros, ¿no? Y eso también tiene que ver con el proceso de gestión de la seguridad de dispositivos. Entonces, estos dos procesos nos ayudarán a controlar la seguridad de los dispositivos, o sea, que se van a conectar, que van a usar los proveedores para conectarse a los recursos de la empresa. Luego, también se debe acordar que va a haber una clasificación de la información que se va a administrar al proveedor y también la que es administrada por el proveedor de acuerdo con la clasificación de la organización. Esto es algo muy importante porque nosotros en la empresa podemos tener la información con cierta clasificación y luego se va a entregar o se va a intercambiar información con los proveedores y los proveedores deben de poder proteger nuestra información con el mismo nivel que lo protegería la empresa. Es posible que ambos tengan modelos distintos de clasificación, criterios distintos de clasificación. Imagínense que cierta información sea confidencial dentro de la empresa y que para un proveedor sea privada, ¿no? O sea pública, que sería peor. Entonces es necesario poder acordar qué información se considera confidencial para que el proveedor también la respete. Asimismo, tenemos que comunicar y colocar dentro de nuestras obligaciones contractuales los requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales que la empresa tenga como obligación y que afecte al trabajo del proveedor, ¿no? Es necesario que ellos cumplan también con la regulación. Entonces, quizás tenemos obligaciones contractuales con gremios o con clientes o con partners y que el trabajo con el proveedor afecta a eso, entonces tenemos que trasladarles también el cumplimiento de estas obligaciones. Esto incluye la protección de datos personales, por ejemplo, ¿no? Propiedad intelectual, derechos de autor, ¿no? Y nos tiene que describir el proveedor cómo es que le va a dar cumplimiento a estas obligaciones. Luego, en quinto lugar, tenemos que acordar la obligación de cada parte de implementar un conjunto de controles de seguridad, ¿no? Incluido el control de acceso, la revisión de desempeño, el seguimiento, la presentación de informes, la auditoría y obligaciones que el proveedor debe cumplir respecto a la seguridad de la información. Y digo en ambas partes porque también el proveedor nos va a dar acceso a sus sistemas y no solo a nosotros, sino a otros, sus empleados y terceros que trabajen con él y que van a acceder a nuestra información. Entonces es necesario poder acordar estos controles de seguridad para que ellos los cumplan. También debemos de comunicar y acordar lo que son las reglas de uso aceptable de la información, ¿no? Ya hemos hablado de la clasificación, entonces ahora hay que decirle cómo la va a usar de acuerdo a la clasificación. ¿Y cuál sería el uso inaceptable de estos activos, ¿no? Lo que espera la empresa respecto del uso de sus activos. También, en séptimo lugar, acordar las condiciones para la autorización y revocación, ¿no?, del uso de información y de otros activos. Entonces, como al personal de la empresa o a los sistemas que se van a interconectar, cuál va a ser el procedimiento para dejarlos ingresar
y también para removerlos, ¿no? Y en qué caso se removerían. Entonces esto hay que acordarlo de acuerdo al tipo de servicio o sistema que se va a implementar. Luego tenemos en octavo lugar, acordar los tipos de componentes y servicios de tecnología, ¿no?, que van a ser proporcionados por los proveedores, qué es lo que nos van a dar y que podrían afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces debe quedar claro lo que nos van a entregar y cómo cumplen o cómo se protejan respecto de estos sistemas, ¿no?, de estos aspectos de seguridad, perdón. En noveno lugar sería acordar el cumplimiento de la política de seguridad de la información. O sea, ya hemos hablado de detalles específicos, pero ellos deben comprometerse en cumplir con la política general de seguridad de la información de la empresa y las políticas específicas que puedan afectar al trabajo del proveedor, ¿no? Y es tarea del área contratante poder identificar estas políticas específicas y trasladarlas como obligación al proveedor. Acordar también los requisitos y procedimientos de gestión de incidentes, ¿no?, como ya habíamos conversado antes, pero no quede solamente en algo verbal, sino que quede bajo contrato. Y también acordar las disposiciones respecto de la subcontratación, o sea, cómo va a trabajar el proveedor con su cadena de suministro, con los proveedores que le atienden, ¿no?, y poder trasladarle las obligaciones de seguridad que les está dando la empresa al proveedor principal, que se lo dé también a sus subcontratistas, ¿no?, y notificarles cualquier tipo de cambio. Pero también el proveedor tiene que ser claro con la empresa y informarle cuál es su cadena de suministro y también notificarle en caso de cambios en la cadena de suministro. Luego está en punto 12, acordar contactos relevantes para todas las cuestiones de seguridad de la información, ¿no? Tenemos el responsable de seguridad por parte del proveedor, el responsable de seguridad por parte de la empresa para el proyecto, ¿no? ¿De qué sirve que conversen entre CISOs si quizás los CISOs no van a interactuar día a día? Dentro del proyecto, ¿quiénes son los responsables de seguridad para resolver los temas de seguridad? En punto 13 sería acordar el derecho a auditar los procesos, o sea, tenemos que dejar en el contrato que la empresa tiene derecho a poder auditar procesos y controles del proveedor, ¿no?, que están referidos a la implementación o el trabajo que están realizando para la empresa. Asimismo, el proveedor debe estar obligado a poder entregar periódicamente un informe sobre la efectividad de los controles de seguridad, ¿no? Y también, en caso de ocurrir incidentes, en caso de ocurrir no conformidades, poder hacer la corrección oportuna de estos problemas, los problemas relevantes, ¿no? Y eso debe estar dentro del informe. También debe estar el proceso de resolución de defectos, ¿no?, resolución de conflictos, porque muchos de estos pueden ser traídos a través de seguridad, cuál sería este proceso para resolverlos, y también acordar un proceso de gestión de cambios, ¿no?, del servicio del proveedor, que nos asegure la notificación previa, ¿no? O sea, el proveedor, si es que está dándonos un servicio, está dándonos una operación, no puede realizar cambios sobre su plataforma sin notificarnos primero, ¿no? Bien, tenemos más pautas, como es acordar los controles de transferencia de información para proteger la información durante el tránsito, ya sea física o sea electrónica, ¿no? No es que cambiemos información por WhatsApp, ¿no?, con los proveedores, sino que debemos acordar cuáles son los canales para poder transferir esta información que son activos importantes de la empresa. Punto 18, tenemos acordar los capítulos de rescisión del contrato, ¿no? ¿Qué podría pasar si es que puede originar, ¿no?, la rescisión del contrato? ¿Qué podría pasar en términos de seguridad para llegar a esto? También el tema de la gestión de registros, quién debe de generar y proteger los registros de auditoría en los trabajos y servicios que nos brinda el proveedor. También el tema de la devolución de activos, ¿no?, al rescindir el contrato, la eliminación segura de la información. El proveedor no se puede quedar con información valiosa ni en sus sistemas centrales ni en los dispositivos de su personal, y cualquier obligación de confidencialidad en curso. Eso les explicaba, ¿no? Aunque termine la obligación con el proveedor, aunque termine el contrato, es importante que ahí quede previsto, o sea, el plazo, del contrato, que quede previsto dentro de esta obligación el que ellos sigan manteniendo la confidencialidad de la información a la que tuvieron acceso, ¿no?
Esto es algo muy importante, incluso periodos después de que haya terminado el contrato. Un punto 19 es pedirle al proveedor que cuente con un método para destruir de forma segura la información almacenada en sus sistemas, ya sea dispositivos del personal o en sus sistemas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de eliminación segura? Luego, exigir que los proveedores de productos TIC, ¿no?, propaguen sus prácticas de seguridad, estas prácticas que estamos acordando con ellos a lo largo de su cadena de suministro, como ya hemos mencionado antes, ¿no? O sea, que ellos les exijan a sus proveedores, a sus respectivos proveedores, cumplir con las obligaciones que la empresa les está dando respecto de la seguridad. Bien, y entonces vamos a otro capítulo que es el tema del onboarding. Y sería que luego de la contratación, ¿qué debemos hacer, no? El área contratante debe realizar ciertas actividades, como es que la empresa contratante debe brindar al proveedor la información sobre los requisitos del sistema, las políticas, procedimientos de seguridad aplicables, ¿no?, según lo que ya hemos conversado en el contrato. Luego, instruir al proveedor, ¿no?, capacitarlo sobre cuál es la clasificación de nuestra información. No basta decirle esto es mi clasificación, hay que enseñarle un poquito para que entienda a qué nos referimos, ¿no?, y cuál es el uso aceptable de los activos dentro de la empresa. Luego, definir la información de la organización y servicios TIC y la infraestructura física a la que los proveedores puedan acceder. Esto ya sé que lo hemos visto en un periodo anterior, pero digamos que esto ya es el onboarding, ya es el proveedor contratado ya, y seguramente ya no son las áreas contratantes las que vamos a ver, sino que vamos a ver ya a los trabajadores, ¿no?, a los operativos. Entonces el personal operativo del proveedor que va a visualizar esto, hay que dejarle claro con él qué información, qué servicios y qué infraestructura física van a tener acceso. Luego, definir los accesos que debe tener el proveedor, cuáles son los niveles, si va a tener lectura, escritura, administración, etc., ¿no?, para respecto de los sistemas que van a operar, ¿no?, durante este proyecto o durante este servicio. Y controlar obviamente los accesos al proveedor, tanto ambientes, herramientas que se les brindarán, ¿no?, a estos proveedores que son personas externas, ¿no?, tanto a nivel de personas como también accesos no humanos. Ahora, debemos separar el ambiente, en la medida de lo posible, separar el ambiente a los que tendrá acceso al proveedor de otros sistemas internos de la empresa que tengan información confidencial, ¿no?, y poder separarlos para evitar el ingreso de malware. Entonces es muy importante seguir esto del criterio de cero confianza, y pese a que el proveedor esté implementando cosas importantes también dentro de los ambientes, separar el ambiente de trabajo al proveedor, de operación y de servicio, y tratar de aislar de otros temas confidenciales de la empresa para reducir el impacto de la infección de malware o ataques de ransomware. Luego también tenemos un punto que nos pide que si se otorga el acceso a estos ambientes, establecer y verificar los requisitos de seguridad. O sea, los dispositivos del proveedor deben de cumplir, como ya les había dicho, con el proceso de seguridad de dispositivos, con el proceso de gestión de la seguridad durante el trabajo, ¿no?, para que sus computadores deben de tener software licenciado, eso incluye el sistema operativo licenciado, deben tener software anti-malware, ¿no?, tener también actualizaciones de seguridad implementadas, ¿no?, en los dispositivos que se van a conectar, ya sean computadores, sean teléfonos o tabletas, que vayan a tener acceso a redes internas de la empresa. Ahora sí, solamente van a trabajar, pues deben de conectarse a redes separadas de las redes de trabajo de la empresa, ¿no?, como es por ejemplo las redes invitadas. Luego tenemos el punto 6, que nos dice identificar nuevas brechas de los servicios o sistemas del proveedor que puedan generarnos en los ambientes de producción, desarrollo o pruebas. O sea, el proveedor va a traer sus propias herramientas. Por ejemplo, el caso de los proveedores de ethical hacking, ¿no? Traen sus propias herramientas, se van a conectar con nuevos dispositivos, digamos que ya hemos asegurado los dispositivos, pero hay que ver que esas herramientas que están usando también no sean software libre o software con código malicioso, ¿no? Y que no les estemos dando accesos cuando ellos no están cumpliendo con la seguridad debida. En el séptimo punto tenemos definir tipos de componentes y servicios TIC, ¿no?, que nos van a proporcionar los proveedores, como hemos dicho, que pueden afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces hay que evaluar los riesgos, ¿no?, evaluar los riesgos que nos pueda traer el proveedor durante su trabajo y ir supervisando e ir reduciendo, ¿no?, estos impactos
o la probabilidad de que estas amenazas se ejecuten. Ahora, durante la implementación de estos sistemas o desarrollos o auditorías que esté ejecutando el proveedor, tenemos ya unos procedimientos que sugiere este proceso, que es el procedimiento de implementación de sistemas y desarrollo y el procedimiento de implementación de servicios de auditoría. Allí encontrarán pautas para la etapa de implementación. Bueno, ya durante la implementación, durante los trabajos que realiza el proveedor, vemos cómo las áreas contratantes deben de evaluar y realizar mejoras continuas, ¿no?, según sea el tipo de proveedor. ¿Y qué deberían revisar o qué deberían hacer las áreas contratantes? Bueno, se debe hacer una evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad, ¿sí?, del SGCI, ver que los requisitos que se han acordado contractualmente, ¿no?, que le aplican al proveedor, se están cumpliendo. También hay que revisar constantemente los accesos que tiene el personal y sus privilegios para ver si es que hay que reducirlos, si ya hay que revocarlos. Si, por ejemplo, el personal cambió o el proveedor, perdón, cambió de personal, hubo rotación, hubieron grupos, también poder actualizar esos accesos, ¿no?, tanto a nivel de personas como de dispositivos. Y también hay que mitigar no conformidades detectadas, ¿no? Obviamente, como todos los grupos donde participan personas, siempre van a haber errores y podemos coordinar, ¿no?, la mitigación de estas no conformidades que detectemos. Ahora, recuerden que los accesos que se deben revisar no solamente son personas, sino también entidades no humanas, ¿no? Ahora, recordemos que en caso de incidentes siempre debe aplicar el procedimiento de gestión de incidentes, ¿no?, relacionados a servicios de proveedores. Ahora, en cuanto a revisión de productos y servicios, ¿no?, hay que ver el tema del seguimiento, el monitoreo de los niveles de servicio por parte de estos productos y servicios, revisar los informes de servicio producidos por el proveedor y también hacer una revisión sobre los aspectos de seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Ver que el proveedor realmente está cumpliendo y que le ha trasladado esas obligaciones a sus proveedores y que estos también están cumpliendo. Claro que todo va a variar según la criticidad del servicio y la participación que estos proveedores tengan sobre el servicio contratado. También está el seguimiento a la capacidad y posibilidad de recuperación. Si hubieran ataques sobre el proveedor, estos proveedores deben tener estrategias de contingencia para la recuperación de las operaciones y también para limitar el impacto, ¿no?, de esos ataques sobre la empresa contratante. Entonces, esta estrategia también se debe de definir e ir trabajando e ir supervisando. Ahora, una vez que ya vamos a terminar la obligación contractual con el proveedor, están terminando los trabajos, debemos considerar ciertas actividades que son obligatorias que se deben dar, ¿no? Como es dar de baja de los accesos al personal y sistemas del proveedor, solicitar la devolución de información retenida o generada como parte de los servicios del proveedor, cerrar los alcances de propiedad intelectual, definir si lo desarrollado es del proveedor, es de la empresa contratante o si se comparte, hacer un retorno de los activos prestados, si se le prestaron laptops, tablets, tokens, otro tipo de sistemas, solicitar al proveedor la eliminación segura de la información y otros activos, ¿no?, que quedan tanto en el sistema central como en los computadores del personal. También definir un procedimiento para asegurar la portabilidad, ¿no?, de la información, es decir, cómo nos van a transferir la información a la empresa contratante, ya sea que cuando la empresa asuma las tareas que antes hacía el proveedor o si se la transfiere a otro proveedor. Tiene que haber todo un protocolo de seguridad para esto. También coordinar con el proveedor la gestión de los registros de auditoría, quién los va a mantener, el proveedor, la empresa contratante o si se los va a transferir, ¿no? Si los va a mantener el proveedor, por cuánto tiempo los va a mantener y en qué momento se los va a transferir a la empresa. Asimismo, requisitos de confidencialidad que sigan en curso posteriormente al contrato, ¿no? Por cuánto tiempo y qué información debe mantenerse en confidencial. Bien, espero que este curso te haya generado mucho valor. Gracias.